Lección 1. Relajación con yoga. Me encanta hacer yoga, me ayuda a relajarme y a mejorar mi flexibilidad. Eso es impresionante. Yo también he estado pensando en empezar a hacer yoga. Deberías intentarlo. Es muy beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. He oído que realmente puede ayudar a aliviar el estrés. Exactamente. Además, las diferentes posturas son excelentes para fortalecer los músculos. Podría usarlo en mi rutina diaria. ¿Con qué frecuencia practicas? Intento hacerlo varias veces a la semana. Se siente increíble. Puede que me una a ti. Sería genial tener un compañero de yoga. Absolutamente. Planifiquemos una sesión juntos pronto. Lección 2. Consejos de viaje. A cada pasajero se le permite llevar una maleta de mano para el vuelo. Es bueno saberlo. Siempre me preocupa empacar demasiado. Yo también. Es todo un desafío meter todo en una sola bolsa. Me gusta hacer una lista antes de empacar para organizarme. Eso es inteligente. Debería empezar a hacerlo para evitar el estrés. Realmente ayuda. Además, se asegura de que no olvide nada. Definitivamente probaré ese consejo para mi próximo viaje. Asegurémonos de compartir consejos de viaje a medida que avanzamos. ¿Seguro? Viajar siempre es mejor con una buena planificación. Lección 3. Mantenerse informado. Es importante mantenerse informado sobre los problemas actuales. Sí, sigamos discutiendo estos temas con regularidad. Creo que el conocimiento es poder, especialmente en el mundo actual. Absolutamente. Cuanto más sepamos, mejores decisiones podremos tomar. Me encanta que podamos intercambiar ideas y aprender unos de otros. Mantiene nuestras conversaciones interesantes y significativas. Acostumbrémonos a hablar de algo nuevo cada semana. Eso me encantaría. Nos ayudará a ambos a crecer y a entender más. Genial. Espero con ansias nuestra próxima discusión. Lección 4. Experiencias diversas. La zona es muy diversa si conduces unas pocas millas al norte de Toronto. Sí, es fascinante ver diferentes culturas y comunidades. Cada barrio tiene su propio carácter y encanto únicos. Me encanta explorar nuevos lugares y aprender sobre sus historias. Es una excelente manera de conectarse con personas de diferentes orígenes. Estoy completamente de acuerdo. La diversidad enriquece nuestras vidas de muchas maneras. Hagamos un plan para visitar juntos algunos de esos barrios. Eso me encantaría. Será una aventura llena de descubrimientos. Absolutamente. Me muero por experimentarlo todo contigo. Lección 5. Hermosos paisajes. Nueva Zelanda tiene muchos paisajes hermosos, separados por un estrecho canal de agua. Sí, es impresionante. He visto fotos del impresionante paisaje. Las montañas y las playas parecen sacadas de un cuadro. Me encantaría visitar y experimentar la belleza en persona. Definitivamente está en mi lista de viajes. La naturaleza allí es increíble. Deberíamos planear un viaje.
Sería una aventura inolvidable. Ya me imagino caminar por esos increíbles senderos. Y disfruta del aire fresco mientras disfrutas de las vistas. Sigamos soñando con nuestros futuros viajes juntos. Lección 6. Ideas de viaje. Sí, asegúrese de usar el traje de baño y la ducha adecuados antes de entrar. ¿Hay algo más que recomiende añadir a nuestro itinerario? Definitivamente, visitar los mercados locales puede darnos una idea de la cultura. Eso suena divertido. Me encanta descubrir artículos únicos y probar comida callejera. Sí, y también deberíamos considerar algunas actividades al aire libre para disfrutar del paisaje. El senderismo o el ciclismo pueden ser una excelente manera de ver los paisajes de cerca. Estoy de acuerdo. Se trata de crear experiencias memorables durante nuestros viajes. Y cuanto más exploremos, más historias tendremos que compartir más adelante. Exactamente. Hagamos una lista de todas las cosas que queremos hacer y ver. Lección 7. Aventuras costeras. ¿Has pensado alguna vez en dar un paseo en barco por la costa? Vaya, suena como una experiencia increíble. Hay mucho que ver desde el agua. Definitivamente. Las vistas deben ser impresionantes, con las olas y el cielo uniéndose en el horizonte. Me imagino la fresca brisa marina y el sonido del agua salpicando. Es una perspectiva única que ofrece una forma completamente diferente de apreciar la naturaleza. Además, a menudo hay interesantes avistamientos de vida silvestre a lo largo de la costa. Exactamente. Cada momento en el agua está lleno de emoción y descubrimiento. Me encantaría capturar esos recuerdos con fotos e historias para compartir más tarde. Realmente hay mucho que hacer, y cada aventura se suma a nuestro viaje. Lección 8. Cardio Focus. Últimamente he estado haciendo principalmente ejercicios cardiovasculares, como correr y andar en bicicleta. Eso suena genial. El ejercicio cardiovascular es muy beneficioso para la salud en general. Sí, y además he empezado a incorporar algunos ejercicios de fuerza. Es un movimiento inteligente. El entrenamiento de fuerza realmente complementa los ejercicios cardiovasculares. Ayuda a desarrollar músculo al tiempo que mejora la resistencia, lo cual es beneficioso para todos. Estoy de acuerdo. Además, mantiene la rutina fresca y emocionante. Exactamente. Me encanta cambiar las cosas para mantener alta mi motivación. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste esta nueva rutina? Definitivamente. Me siento con más energía y mi resistencia ha mejorado significativamente. Lección 9. Tiempo de reflexión. Me parece que los momentos de tranquilidad me permiten reflexionar sobre mis pensamientos y emociones. Eso es maravilloso. Te da claridad sobre lo que es importante. Sí, es increíble lo mucho que podemos aprender sobre nosotros mismos en esos momentos. Estoy completamente de acuerdo. Es como una mini sesión de terapia. Exactamente. A menudo se me ocurren nuevas ideas durante mi tiempo de tranquilidad. Es fascinante cómo funciona nuestra mente cuando vamos más despacio. ¿Has intentado escribir un diario durante tu tiempo de reflexión? Lo he hecho. Escribir cosas realmente me ayuda a procesar mis sentimientos. Esa es una gran idea.
Yo también podría empezar a escribir un diario para mayor claridad. Lección 10. Historias de recetas. ¿Qué tal incluir algunas historias o anécdotas personales en cada receta? Eso sería fantástico. Añade un toque personal a la cocina. Exactamente. Compartir recuerdos hace que las recetas sean más fáciles de identificar. Además, puede inspirar a otros a crear sus propias historias en la cocina. Me encanta esa idea. La comida a menudo está relacionada con nuestras experiencias de vida. Sí, une a las personas de maneras muy significativas. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas historias para incluirlas en nuestros platos favoritos. No puedo esperar. Hará que nuestras sesiones de cocina sean aún más especiales. Absolutamente. La narración culinaria puede ser una hermosa forma de arte. Lección 11. Tendencias de ventas en línea. Parece que las ventas en línea seguirán dominando el mercado. Sí, la comodidad de comprar en línea es difícil de superar. Muchas personas prefieren navegar desde casa en lugar de ir a las tiendas. Exactamente. Además, a menudo hay mejores ofertas en línea. Es fascinante cómo las empresas se están adaptando a esta tendencia. Sí, y utilizan las redes sociales para llegar a los clientes de forma eficaz. Creo que es importante que las tiendas locales también tengan presencia en línea. Estoy de acuerdo. Les ayuda a competir en esta era digital. Estemos atentos a cómo evoluciona esto en los próximos años. Lección 12. Liderazgo y sacrificio. No tengo nada que ofrecer excepto sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Esas son palabras fuertes. Demuestra un verdadero compromiso con una causa. Sí, el liderazgo a menudo requiere un gran sacrificio y resiliencia. Es inspirador. Los líderes que se dedican pueden motivar a otros. Exactamente. Marcan la pauta para el trabajo duro y la perseverancia. Es impresionante la influencia que puede tener un líder decidido. Creo que la dedicación puede provocar cambios en las comunidades. Absolutamente. Es vital contar con líderes que se preocupen genuinamente. Analicemos cómo podemos encarnar esos valores en nuestras propias vidas. Lección 13. Planificación de aventuras. Acampar podría contribuir a la aventura, pero también es bueno tener opciones de hotel. Eso es cierto. Ambas experiencias ofrecen beneficios únicos. Acampar nos permite conectarnos con la naturaleza de una manera especial. Y hospedarse en un hotel brinda comodidad y conveniencia. Es bueno tener una combinación de opciones para diferentes estados de ánimo. Exactamente. Algunos días quieres aventura y otros días quieres relajarte. Planifiquemos un viaje que incluya ambas experiencias. Eso me encantaría. Sería una escapada emocionante. Definitivamente, podemos disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Lección 14. Respeto cultural. Sí, investigué un poco para asegurarme de que respetaba sus costumbres. Eso es muy importante. Entender la cultura marca una gran diferencia. Absolutamente. Demuestra respeto y aprecio por su forma de vida.
Estoy de acuerdo. Ayuda a fomentar la confianza y la relación con los demás. Además, enriquece nuestras propias experiencias cuando aprendemos sobre diferentes culturas. Sí. Es fascinante ver lo diverso que es nuestro mundo. Creo que siempre debemos esforzarnos por ser conscientes y sensibles desde el punto de vista cultural. Definitivamente. Nos convierte en personas más informadas y empáticas. Sigamos explorando nuevas culturas y aprendiendo de ellas. Lección 15. Traiga un libro. Esa es una buena idea. Debería haber traído un libro para este viaje. Sí, un buen libro puede hacer que la espera sea mucho más agradable. Me encanta perderme en una historia mientras viajo. Exactamente. Es una excelente manera de pasar el tiempo y relajarse. Seguro que tendré que acordarme de empacar un libro la próxima vez. No te arrepentirás. Añade un toque agradable a cualquier viaje. Además, puede provocar conversaciones interesantes si alguien pregunta al respecto. Absolutamente. Los libros son una excelente manera de conectarse con los demás. Definitivamente lo convertiré en parte de mi rutina de viaje de ahora en adelante. Lección 16. Perspectivas de marketing. Hola. ¿Has visto la nueva campaña de marketing? Sí, es bastante impresionante. Realmente, dieron en el blanco. Estoy de acuerdo. Las imágenes y los mensajes son muy atractivos. Es fantástico ver cómo se conectan con su audiencia de manera efectiva. Creo que han hecho un trabajo fantástico al entender las necesidades de los consumidores. Sí, y usar los datos para impulsar sus estrategias es inteligente. Tengo curiosidad por ver cómo funciona esta campaña en los próximos meses. Yo también. Será interesante analizar los resultados. Sigamos discutiendo estas tendencias a medida que evolucionan. Lección 17. Recuerdos de la infancia. Cuando era bebé, me regalaron una muñeca de trapo que era muy sencilla. Eso suena encantador. A veces, los juguetes sencillos tienen los mejores recuerdos. Sí, llevaba un vestido sencillo, pero significaba mucho para mí. Es increíble cómo un objeto pequeño puede tener tanto valor sentimental. Absolutamente. Esa muñeca fue mi compañera constante durante la infancia. Me lo imagino. Debe haber sido reconfortante tenerla cerca. Realmente lo fue. Creo que esos recuerdos tempranos dan forma a lo que somos. Definitivamente. Es encantador escuchar tu conexión con esa muñeca. Gracias. Esos recuerdos siempre me hacen sonreír. Lección 18. Revisión de propuestas. Hola. He revisado la propuesta y tengo algunas dudas. Oh, ¿de verdad? ¿Qué áreas específicas le preocupan? He notado que algunas estimaciones presupuestarias parecen un poco optimistas, lo que puede resultar arriesgado. Es un punto válido. Es esencial garantizar que nuestras proyecciones sean realistas. Exactamente. Tenemos que estar preparados para los costos inesperados que puedan surgir. ¿Cuál cree que sería un ajuste razonable del presupuesto? Creo que deberíamos aumentar el fondo de contingencia para cubrir cualquier sorpresa. Eso suena sensato.
Es mejor prevenir que curar en estos asuntos. De acuerdo. Hagamos esos cambios y volvamos a presentarlos para su aprobación. Lección 19. Contribución al desarrollo. Creo que todos tenemos algún tipo de experiencia de vida para contribuir a la ayuda y al desarrollo. Absolutamente. Nuestras perspectivas únicas pueden enriquecer el debate y las soluciones. Es esencial aprovechar nuestras habilidades y conocimientos para un bien mayor. Sí, cada pequeña contribución puede tener un impacto significativo con el tiempo. Creo que la colaboración es clave para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos. Definitivamente. Trabajar juntos mejora nuestra eficacia y alcance. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos utilizar mejor nuestras fortalezas en este proyecto. Gran idea. Será emocionante ver lo que podemos lograr juntos. Estoy deseando marcar una diferencia positiva. Me encanta leer los resultados de muchos partidos y competiciones en la sección de deportes. Eso siempre es emocionante. Te mantiene informado sobre tus equipos favoritos. Exactamente. Pero también me gusta la sección de entretenimiento del periódico. Sí, es fascinante ver qué películas y programas están de moda. Me gusta descubrir nuevos lanzamientos y próximos eventos en esa sección. Es una excelente manera de planificar actividades de fin de semana o noches de cine. ¿Has visto alguna buena película que se haya presentado últimamente? He visto un par de las más recientes, no puedo esperar a compartir mis opiniones. Comparemos notas y planifiquemos pronto una noche de cine. Lección 21. Etiqueta al estornudar. El otro día, alguien estornudó justo delante de mí sin taparse la boca. Oh, no. Eso es muy grosero, es importante practicar una buena higiene. Contuve la respiración un segundo, intentando evitar cualquier germen. Esa es una jugada inteligente. Siempre es mejor ser cauteloso en esas situaciones. Absolutamente. Creo que todos deberíamos ser más conscientes de cómo estornudamos. Sí, un simple gesto, como cubrirse la boca, puede prevenir la propagación de la enfermedad. Exactamente. Es parte de ser considerado con los demás en público. Recordémonos unos a otros que practiquen buenos hábitos, especialmente durante la temporada de gripe. Gran idea. Se trata de mantener a todos sanos y seguros. Lección 22. Desafíos de la colaboración. Creo que la colaboración puede verse afectada si la comunicación se interrumpe. Ese es un buen argumento. La comunicación clara es esencial para el éxito del trabajo en equipo. Sí, sin él, los malentendidos pueden generar frustración entre los miembros del equipo. Exactamente. Tenemos que asegurarnos de que todos estén en sintonía. Creo que los controles regulares podrían ayudar a mantener abiertas las líneas de comunicación. Esa es una gran sugerencia. Nos permitiría abordar cualquier problema con prontitud. Implementemos esa estrategia en nuestra próxima reunión de proyecto. Estoy totalmente de acuerdo. Garantizar una colaboración eficaz conducirá a mejores resultados. Absolutamente. Juntos, podemos lograr mucho más. Lección 23. Cegados por la luz.
Caminaba por la calle cuando, de repente, toda mi cara parecía estar siendo golpeada por algo intenso. Al principio, no sabía lo que había pasado, era como si el mundo que me rodeaba hubiera desaparecido. Recuerdo sentirme completamente cegado, incapaz de ver nada, y fue bastante aterrador. Debe haber sido una experiencia surrealista, tratar de comprender lo que estaba pasando en ese momento. Sí, mi corazón se aceleró mientras me esforzaba por recuperar los sentidos, preguntándome si alguna vez volvería a ver con claridad. Ese tipo de desorientación puede resultar abrumador, es como verse arrojado a una realidad diferente. Después de unos momentos, empecé a adaptarme, poco a poco, la luz comenzó a filtrarse de nuevo en mi visión. Ese alivio debe haber sido increíble, recuperar la vista puede parecer una segunda oportunidad. ¿Exactamente? Respiré hondo, agradecida de ver una vez más los lugares familiares que me rodeaban. Lección 24. Sabor local. He estado pensando en lo importante que es sumergirme en la cultura local cuando viajo. Absolutamente. Probar la comida callejera local es una de las mejores maneras de vivir un lugar de forma auténtica. Recuerdo un mercado en el que el aroma de las especias llenaba el aire y me hacía agua la boca. Eso suena delicioso. La interacción con los vendedores añade un toque personal a la experiencia. Sí, comparten historias y recetas que te conectan con el corazón de la comunidad. Es como probar la historia y las tradiciones de la cultura en cada bocado. ¿Exactamente? Cada plato cuenta una historia y me encanta descubrir los sabores únicos de las diferentes regiones. ¿Y no es maravilloso cómo la comida puede unir a las personas y crear recuerdos que duran toda la vida? Absolutamente. Siempre me voy con una sensación de satisfacción y un deseo de explorar más. Lección 25. Viaje creativo. Estoy seguro de que crearás arte increíble, especialmente cuando dejes volar tu imaginación. Gracias. Creo que disfrutar del proceso es tan importante como la pieza final. Es muy cierto, la alegría de crear puede ser increíblemente gratificante y liberadora. Cuando me sumerjo en el arte, a menudo pierdo la noción del tiempo, completamente absorto en el momento. Ese enfoque profundo permite que tu creatividad fluya libremente, lo que lleva a resultados inesperados. Exactamente. Cada pincelada se siente como una nueva aventura a punto de desarrollarse. Y compartir ese proceso con otros puede inspirarlos a explorar su propia creatividad. Sí, el arte tiene una forma única de conectar a las personas a través de experiencias y emociones compartidas. Es un ciclo hermoso, en el que el estímulo conduce a una mayor creatividad e inspiración. Lección 26. Priorizar el cuidado personal. He estado pensando en lo importante que es priorizar el cuidado personal en nuestras ajetreadas vidas. Eso es muy positivo. Tomarnos un tiempo para nosotros mismos puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar. Absolutamente. He empezado a reservar momentos cada día solo para relajarme y recargar energías. ¿Cómo han impactado estos cambios en tu vida? Me siento con más energía y concentración, lista para hacer frente a lo que se me presente. Es increíble cómo un poco de cuidado personal puede cambiar nuestra perspectiva y estado de ánimo. Sí, me doy cuenta de que soy más productivo y creativo cuando tomo esos descansos. Y es un gran recordatorio de que también merecemos cuidarnos a nosotros mismos.
Exactamente. Es esencial escuchar nuestras necesidades y responder con amabilidad. Lección 27. Viajes panorámicos. Los trenes son una forma muy cómoda de viajar, especialmente para disfrutar de las vistas panorámicas a lo largo del camino. Estoy completamente de acuerdo. Hay algo mágico en ver el paisaje cambiar desde la ventana. Es como una imagen en movimiento, que captura la belleza de la naturaleza en cada fotograma. Además, los trenes suelen ofrecer un nivel de comodidad que hace que el viaje sea agradable. Y no olvidemos lo fácil que es moverse en un tren que en un avión. Sí. Puedes estirar las piernas, caminar e incluso tomar un refrigerio cuando quieras. Los autobuses son otra opción, aunque pueden ser un poco menos lujosos. Es cierto, pero a menudo te llevan a lugares a los que los trenes no pueden llegar, lo cual es una experiencia única. Cada medio de transporte tiene su encanto, y explorarlos todos puede mejorar sus viajes. Lección 28. Recuerdos preciados. Sí, tengo una caja llena de recuerdos preciosos de mi pasado. Eso suena maravilloso. Es increíble cómo los objetos tangibles pueden tener un significado tan profundo. Cada artículo cuenta una historia que me recuerda a las personas y los momentos que dieron forma a mi vida. Lo siento así con mis propios recuerdos, me conectan con mi historia. Exactamente. Mirar a través de la caja es como hacer un viaje en el tiempo. Es como revivir esas preciadas experiencias, volver a sentir todas las emociones. Y compartir esas historias con otras personas las hace aún más especiales. Sí. Es una forma de mantener vivos nuestros recuerdos y transmitirlos. Me encanta la idea de crear nuevos recuerdos para agregar a esa colección en el futuro. Lección 29. Sombras y truenos. Mientras escuchaba el estruendo del trueno, eché un vistazo a mi habitación y sentí un escalofrío. Las sombras eran profundas y oscuras, creando una atmósfera espeluznante que me incomodaba. Fue fascinante cómo la tormenta exterior transformó el ambiente en mi espacio. Sí, como la naturaleza puede evocar en nosotros emociones y reflexiones tan fuertes. Sentí una mezcla de emoción y miedo, preguntándome qué traería la tormenta. Esos momentos pueden ser a la vez emocionantes e inquietantes, ¿verdad? Definitivamente, es un recordatorio del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Sin embargo, hay cierta belleza en ver cómo se desarrolla una tormenta desde la seguridad del hogar. Estoy de acuerdo. Nos da tiempo para pensar y apreciar la calma una vez que pasa la tormenta. Lección 30. Acogedor rincón de lectura. Me encanta el ambiente acogedor de este lugar, se siente como un escape perfecto del mundo. Absolutamente. La cuidada selección de libros lo invita a explorar nuevas ideas e historias. Cada rincón tiene su propio encanto, por lo que es un lugar ideal para sumergirse en un buen libro. Es maravilloso cómo un espacio puede inspirar creatividad y relajación al mismo tiempo. Sí. A menudo me pierdo en las páginas, olvidándome de todo lo demás. Esos momentos de reflexión tranquila son muy valiosos en nuestras ajetreadas vidas. Y la comodidad de una bebida caliente hace que la experiencia sea aún más agradable. Es como crear un pequeño santuario para nosotros mismos, lleno de conocimiento y aventura. Podría pasarme horas aquí,
leyendo y sumergiéndome en la atmósfera. Lección 31. La vida de la pradera. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo vivían sus vidas los indios de las regiones de las praderas? Sí, me parece fascinante que dependieran principalmente de la caza, la pesca y la recolección para su supervivencia. Exactamente. Sus habilidades en estas áreas eran esenciales para prosperar en un entorno tan vasto. Es impresionante cómo utilizaban cada parte de los animales que cazaban. Nada se desperdició. Y la pesca también era crucial, los ríos y lagos les proporcionaban una fuente de alimento constante. Absolutamente. La recolección de frutas y plantas silvestres añadía variedad a sus dietas y era esencial para la nutrición. ¿Te imaginas el trabajo en equipo que implican estas actividades? Las familias y las tribus deben haber trabajado en estrecha colaboración. Sí, la cooperación fue clave. Compartieron conocimientos sobre la tierra y los recursos, asegurándose de que todos se beneficiaran. Es sorprendente cómo su estilo de vida estaba tan profundamente conectado con la naturaleza. Lección 32. Cronograma de vuelo. Eso es genial. No quiero perder mi vuelo. No te preocupes, tienes tiempo de sobra. El aeropuerto está a un corto trayecto en coche. ¿Estás seguro? La verdad es que no quiero apresurarme a pasar por el control de seguridad. Absolutamente. Aún tenemos una hora antes de que comience el embarque. No puedo creer que casi haya olvidado mi pasaporte. Habría sido un desastre. Nos pasa a los mejores de nosotros. Solo recuerda revisar tus maletas. Buen punto. Me aseguraré de tener todo lo que necesito. Y relájate. Estarás en camino antes de que te des cuenta. Gracias por mantenerme tranquila. Te lo agradezco de verdad. Lección 33. Barreras lingüísticas. Ya sabes, algunos destinos tenían lugareños que no hablaban inglés en absoluto. ¿De verdad? Eso debe haber dificultado la comunicación. Al principio sí, pero las frases básicas ayudaron mucho. Eso es interesante. ¿Qué frases aprendiste? Los simples como, hola, y, gracias, fueron de gran ayuda. Puedo ver cómo eso rompería el hielo con los lugareños. Exactamente. Apreciaron el esfuerzo y abrió conversaciones. Es una gran estrategia para los viajeros. Definitivamente, hizo que la experiencia fuera mucho más agradable. Lección 34. Elecciones de moda. Deberías considerar probarte un vestido cruzado, son tan versátiles. ¿De verdad? Lo he oído, pero nunca me he probado uno. Te sorprendería lo favorecedoras que pueden ser para cualquier tipo de cuerpo. Eso suena prometedor. ¿También son cómodos? Muy. Puedes vestirlos de manera elegante o informal para cualquier ocasión. Eso es exactamente lo que necesito para mi próximo viaje. Además, son fáciles de empacar, lo cual es una ventaja. Me encanta eso. Siempre es bueno tener menos problemas al viajar. Definitivamente. Planifiquemos pronto un viaje de compras.